Hola, muy buenas. Bienvenidos a este programa de discipulado cristiano denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 3. Mi nombre es Sergio Belmonte y con la ayuda del Señor os voy a acompañar a lo largo de estos 8 últimos temas que desde la Iglesia Evangélica La Roca hemos preparado para ayudaros a madurar en vuestro caminar con el Señor. Tanto el tema 1 como el tema 2, los dos primeros temas, nos vamos a centrar en las relaciones de los unos con los otros. Es un asunto muy importante y por eso, debido a su importancia y a la extensión, vamos a darle dos temas. En el primer tema vamos a hablar de la necesidad de mantener la unidad cristiana, relacionándonos los unos con los otros. En el segundo apartado vamos a hablar acerca del amor de los unos hacia los otros y en el tercer y último apartado de la necesidad de servirnos, soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Pedimos el favor de Dios y os insto a que nos acompañéis en este caminar cuyo propósito y finalidad no es otro sino el parecernos un poquito más a nuestro Señor, tal y como la Biblia nos dice. Y para ello hemos de estudiar un poquito cómo es nuestro Dios. Y una de las cosas que vemos en Él es que a Dios le gusta relacionarse. Vemos que dentro de la propia Trinidad hay evidencias claras de una relación intradivinidad, es decir, Dios se relaciona dentro de sí mismo en las tres personas que conforman la Trinidad. El Padre se relaciona con el Hijo se relaciona con el Espíritu, de una forma siempre fluida y armoniosa, tal y como podemos ver en la ilustración de la imagen. Pero esto no queda aquí. Dios se relaciona también de una forma extradivinidad, es decir, fuera de la propia divinidad. Dios establece relaciones con los seres creados, también con la creación material y también con los seres humanos. Si leemos la Biblia, uno de los pasajes nos dice que el ser humano ha sido hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y eso implica que nosotros tenemos esa necesidad de relacionarnos. Relaciones intrapersonales, así como Dios se relaciona de una forma intradivinidad, nosotros debemos cuidar de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de aquellas cosas que nos componen. Es decir, cuidamos nuestras emociones, nuestra conciencia, cuidamos nuestros sentidos, cuidamos nuestra anatomía, cuidamos nuestra conciencia, cuidamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, para estar bien. Pero no solamente eso, hemos de relacionarnos hacia afuera en diferentes dimensiones. En la dimensión espiritual, nosotros necesitamos relacionarnos con nuestro Creador. Si no nos relacionamos con nuestro Creador, hay algo disfuncional en nosotros, hay algo que no está bien. Hay algo que podremos intentar llenar con otras formas alternativas. Es como ese hueco que hay en nuestro corazón vacío que solamente Dios puede llenar. Intentamos llenarlo de cosas alternativas. Vemos que el resultado nunca es bueno, nunca va a ser satisfactorio. También tenemos necesidad de satisfacer nuestra dimensión psicológica relacionándonos con las personas de nuestro entorno. Pero también vemos que hemos de atender nuestra dimensión física relacionándonos con la creación material. Al ser humano le viene bien relacionarse con las personas. Dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Pero también nos viene bien relacionarnos con el entorno natural en el que el Dios nos pone. Recordemos que en Génesis Dios hace al universo y nos pone a nosotros como cuidadores de ese Edén original, ¿no? Necesitamos relacionarnos con la creación material también. Ahora, esto puede llevar a que haya problemas entre nosotros. ¿Por qué? Porque el relacionarnos con los demás, si no hubiese pecado de por medio, estaría muy bien. El problema es que sí hay pecado en nuestro corazón. Y hay pecado en el corazón de las personas que están en nuestro entorno. Y hablamos de orgullo, hablamos de vanidad, de falsedad, de abuso, de intereses, hablamos de dobles intenciones y hablamos de tantas y tantas otras cosas y tanta otras formas en las que el pecado se manifiesta que siempre van a provocar problemas entre las personas, siempre van a surgir roces,
malentendidos, tensiones, disputas, vamos a generar dolor a los demás y los demás nos van a generar dolor a nosotros mismos. Y todo esto va a dañar la unidad a la que hemos sido llamados como hijos de Dios. Recordamos ese pasaje en la que Jesús está hablando con el Padre y le está pidiendo que nos ayude a mantener la unidad. Él dice que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Hay unidad en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hay unidad en la Trinidad. También ha de haber unidad en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. El problema es que el pecado y estos roces hacen que esa unidad se erosione o se pierda. Ahora bien, ¿cómo mantenemos la unidad cuando surgen conflictos entre nosotros? Jesús sabía que esto iba a pasar y nos dejó la regla de oro. Amar a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Jesús, en Lucas 6, nos está diciendo que debemos de buscar activamente el hacer el bien a los demás. Tenemos que amar, tenemos que hacer el bien, tenemos que bendecir y tenemos que orar. No importa si los demás nos hablan mal de nosotros, si nos calumnian, no importa si nos maldicen, no importa si nos aborrecen, no importa si abiertamente se declaran nuestros enemigos. Jesús nos dice que tenemos que buscar activamente hacer el bien y eso ayudará a mantener la unidad. Ahora, también formas de mantener esta unidad entre los creyentes. Hemos de tener paz los unos con los otros, no fomentar conflictos. Hemos de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Muriendo por nosotros. Hemos de amar a los demás, incluso muriendo a nuestro egoísmo, muriendo a nuestro deseo de ser superiores, de salirnos con la nuestra, de tener preeminencia o prevalencia. Hemos de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. No debemos juzgarnos, no debemos ser tropiezo los unos a los otros, sino edificándolos. Debemos gozarnos también con los que se gozan y llorar con los que se lloran. Y este pasaje nos habla de empatía. ¿Y cuánta falta nos hace a veces la empatía? El sentir el dolor del hermano cuando el hermano está en problemas. El no ser ajeno a su dolor, el no ser ajeno también a su gozo, porque también hay gozo, también hay alegría en el caminar cristiano. Pero también nos dice Pablo en Romanos que debemos soportar las flaquezas de los débiles, reconociendo que no todos los hermanos son igual de maduros. No todos somos igual de maduros en la fe. Hay hermanos que acaban de convertirse y son más débiles. Hay hermanos que por no trabajar mucho su relación con Dios les falta un poco de conocimiento, les falta un poco de madurez. Debemos soportar esas flaquezas. No creernos mejores que los demás, sino soportar las flaquezas de los débiles en amor, no juzgándoles, no siéndoles de tropiezo, sino siendo también de bendición y de edificación, como nos dice Romanos 15:2, agradando al prójimo en lo que es bueno, edificándole, pero también hemos de recibirnos los unos a los otros, como Cristo nos recibió. Nosotros éramos diferentes de Cristo, pero Cristo, a pesar de las diferencias, Cristo nos recibe, no nos echa fuera. Así también, de la misma forma, nosotros los demás. También hemos de amonestarnos los unos a los otros. Y la amonestación forma parte de la vida saludable de la Iglesia. Y es que el resultado de la amonestación bíblica es la edificación del hermano. Debemos amonestarnos los unos a los otros, no según nuestros propios parámetros, sino según los parámetros de la propia palabra de Dios. También hemos de saludarnos los unos a los otros, no negarnos el saludo, hemos de tener un trato cordial, hemos de servirnos en amor los unos a los otros, hemos de vivir sin irritarnos, no envidiarnos los unos a los otros, independientemente de lo que podamos tener, aquellas cosas con las que Dios nos ha podido bendecir, dones, talentos, muchas otras cosas. No debemos tener envidia lo uno de lo otro. Sí debemos sobrellevar las cargas de los unos
con los otros, porque entre dos siempre se lleva más fácil la carga, y si es entre tres, la carga se reparte y se lleva mejor aún. No dejar la carga sola al hermano para que él esté saturado, cargado, pero debemos soportarnos con paciencia, con amor, debemos perdonarnos cuando nos quejamos, cuando otros tienen quejas de nosotros, debemos practicar el perdón de una forma activa. Debemos exhortarnos a hacer el bien en toda sabiduría. Debemos animar a que los hermanos, a que la iglesia, a que el cuerpo de Cristo hagamos las cosas bien. En resumen, debemos de mantener la unidad viviendo en el amor de Dios, porque practicar todas estas cosas se fundamentan en el amor que viene de Dios. Alguien dijo una vez, John Fitzgerald Kennedy en particular, dijo, no pregunte lo que su patria puede hacer por usted, pregunte lo que usted puede hacer por su patria. Es una frase célebre que se utiliza en muchos contextos diferentes. Nosotros lo vamos a llevar a nuestro contexto cristiano, y podríamos decir algo así como, no preguntes lo que tu hermano puede hacer por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu hermano. O no preguntes lo que tu iglesia puede hacer por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu iglesia local. Esto es importante también porque a veces vamos a la iglesia esperando recibir algo. Dios tiene algo para mí. Dios quiere algo especial para mí. ¿Qué me va a decir hoy? ¿Qué milagro voy a ver hoy? ¿De qué manera Dios va a cambiar mi vida? Sí, y es deseable siempre tener esa actitud de esperar cosas nuevas, de esperar cosas maravillosas de Dios, porque Dios es un Dios de milagro, Dios es un Dios de poder y puede hacer miles de obras y maravillas, por supuesto que sí, pero también hemos de estar dispuestos a entregarnos hacia el hermano, a entregarnos a la iglesia. ¿Qué podemos darle al hermano? ¿Qué necesita el hermano de mí? ¿Cómo le puedo ayudar? Y por ende también a la iglesia. ¿Cómo podemos bendecir o edificar un poco más a la iglesia? En cuanto al amor de los unos hacia los otros, hemos de considerar que el amor es la piedra angular dentro de las relaciones cristianas. Sin amor no hay nada. Porque aquí podemos ver en la ilustración el dibujito de la iglesia formada por personas, porque la iglesia finalmente no son las paredes de los templos, sino las personas que estamos dentro. Y vemos aquí cómo el amor es esa piedra angular que impide que el resto de las paredes se caiga encima. Es el que sostiene todo el edificio. Es el amor que Dios nos da, el amor con el que Dios nos bendice. Jesús dijo en una ocasión, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vemos que el amor es la piedra angular en las relaciones cristianas. El amor es lo que va a mantener la unidad en la iglesia. Y sin amor, el edificio se desmorona. Vemos casos prácticos. Dice que amar y demostrar no es lo mismo. Tú puedes decir que amas al hermano, pero puedes no estar demostrándolo. El amor debe trascender las palabras. El amor debe acompañar con acciones. Podemos decir al hermano que le amamos y verle en una necesidad y no ayudarle. Y eso no es amor, eso es palabrería. El amor debe ir acompañado de acciones. Dice Primera de Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amemos en la práctica. Dice el apóstol, amar al hermano implica estar ahí cuando el hermano te necesita. Y esto es importante. El amor sirve también como un termómetro en las relaciones, un termómetro que va a indicar qué bien o qué mal está siendo nuestra relación con los hermanos y por ende nuestra relación con Dios. Porque el amor en la práctica es un indicativo del amor que existe tanto entre nosotros como iglesia, como del amor que uno siente hacia Dios. Porque dice Primera de Juan que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es importante
tenemos que amar a Dios, sí, por supuesto, pero tenemos que amar a los demás. Y la forma de demostrar que amamos a Dios es amando a los demás, es sirviendo a los demás. Porque dice que el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y vemos también que dice que el que dice estar en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. ¿Quieres saber cómo está tu relación con Dios? ¿Lo bien o mal que está tu relación con Dios? Aplica el termómetro de las relaciones, aplica el termómetro del amor y ve cómo estás amando a tus hermanos. ¿Le estás amando? ¿Les estás sirviendo? ¿Les estás soportando? ¿Estás teniendo empatía con ellos? ¿Estás bendiciéndoles? ¿O estás poniendo piedra de tropiezo en su camino? ¿O estás rechazándoles? ¿O estás negándole el saludo? ¿O estás haciendo tantas cosas que no harías a Dios, pero sí haces a tus hermanos? No podemos decir amar a Dios y aborrecer al hermano, porque si hacemos esto somos mentirosos. Debemos amar al hermano y eso será un indicativo de lo mucho o poco que estamos amando a Dios. Y un buen ejemplo de amar a los demás es la parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas. Y ahí vemos un breve resumen de la historia. Habla de un hombre que iba de viaje, que por el camino fue asaltado por ladrones, que no solamente le quitaron sus posesiones, sino que le hirieron, dejándole medio muerto. Pasa un sacerdote por la escena y pasa de largo, pero luego llega un levita y pasa de largo también. Y luego llega un samaritano que no tenía nada que ver, ni a nivel religioso, espiritual, ni demás, pero ve a este hombre necesitado y se compadece de él. El samaritano se acerca a ayudarle. No le importan los clichés sociales, no le importa absolutamente nada, sino el amar a ese desconocido y el ayudarle en sus necesidades. Se acerca y le venda las heridas, le lleva donde podían atenderle y corre con los costes de su tratamiento. Es un claro ejemplo que Jesús nos está hablando a través de esta historia de cómo hemos de comportarnos con los demás, porque el prójimo es cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Y las conclusiones que sacamos de este texto es que es más importante la opinión de Dios que la de los hombres. El sacerdote y el levita no ayudaron a este hombre porque tenían miedo de contaminarse, tenían miedo de otras cuestiones, pero ¿qué opinaba Dios de ese hombre necesitado? Si el sacerdote o el levita hubiesen tocado a un muerto y sus compañeros sacerdotes o levitas le hubiesen visto o se hubiesen enterado de la historia, le hubiesen juzgado por haber tocado a un muerto, porque las leyes prohibían que estas cosas se hiciesen, porque contaminaban o traían impureza ceremonial a quien lo practicaba. Sin embargo, la misericordia era más importante que la observancia de estas leyes, porque era más importante la opinión de Dios que la de los hombres. Y vemos también que una serie de implicaciones con referencia al amor al prójimo, y es que primero hemos de estar atentos a las necesidades de los demás, luego dar el primer paso en su necesidad. Vemos que el samaritano ve que hay un hombre ahí caído, dolido, enfermo, a punto de morir. El samaritano da el primer paso. El samaritano está dispuesto a hacer un sacrificio personal de su tiempo, quizás se desvió del camino para llevarle a un lugar donde pudieran atenderle, de su propio dinero. El samaritano hace un seguimiento de su evolución y esto también es importante. A veces no simplemente es ayudar al hermano, sino también hacer un seguimiento de su evolución con el tiempo, porque hay problemas que tardan tiempo en solucionarse. Ahora, tenemos clara cuál es nuestra, o cuál ha de ser nuestra actitud como cristianos. Vemos que los ladrones decían que lo que es tuyo ahora es nuestro. Arrebataron todo lo que ese hombre tenía. Vemos que el levita y el sacerdote decían lo que es nuestro sigue siendo nuestro. Yo tengo mi santidad, yo tengo mis reglas, mis leyes, mis normas, mi no sé qué, mi no sé cuántas. Sigue siendo nuestro, no lo voy a perder para acercarme a ti. Pero vemos que el samaritano dice lo que es mío, lo comparto contigo. Tengo mi tiempo,
mis recursos, mis cosas tuyas son para bendecirte, para hacerte el bien. Por supuesto, nosotros hemos de imitar al samaritano. Hemos de dar aquello que Dios nos ha dado a nosotros mismos. En ese gesto de amor que Dios nos da, nosotros hemos de compartirlo con los demás. Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hablando precisamente de ese ejemplo que Dios nos da. Dios nuestro Padre nos da la luz del sol cada mañana, a nosotros, a sus hijos y a los que no lo son. Pero hace llover a los que se esfuerzan por hacer las cosas bien y a los que no se esfuerzan por hacer las cosas bien, a los que son justos y a los que son injustos. Dios bendice. Dios no es un Dios rencoroso, no es un Dios que desee la maldad, ni que quiera que las personas dejen de prosperar o dejen de disfrutar las cosas buenas que Él ha creado. Todo lo contrario, Dios ha creado el universo para que lo disfrutemos. De una forma agradable a Él, por supuesto que sí, porque es una forma que bendice, es una forma que edifica. Vemos que las personas muchas veces somos especialistas en dar mal ejemplo, como lo fue Lamec, que dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec era un descendiente de Caín y estaba lanzando ese mensaje de venganza, ese mensaje bravucón que decía que si alguien le hacía algún tipo de daño, él iba a tomar revancha sobre él tantas veces como le fuese permitido. Hasta 70 veces 7, dice. Sin embargo, Jesús nos dice, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Los discípulos estaban preguntándole a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Jesús le está diciendo, básicamente, siempre. Perdona a los que viven a tu alrededor. Perdónale. Perdona a quienes se arrepienten. Porque hemos de amar a los demás a pesar del maltrato que podamos recibir. Porque a veces nos van a golpear en una mejilla, pero Jesús dice que pongamos la otra. Porque habrá veces en las que nos pidan prestado algo que tengamos, una capa, alguna pertenencia, ayúdanos, préstame, dame. Jesús dice que aún la túnica le hemos de dar. Pero hay veces que nos van a causar algún tipo de mal y dice la palabra que nosotros tenemos que pagarle, haciéndole el bien. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Debemos dejar nosotros la ira y la venganza y todo lo que tiene que ver con la retribución por el mal recibido, debemos dejarlo en las manos de Dios porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros podemos obrar con locura y de una forma desmedida, pero Dios siempre va a obrar de una forma justa y de una forma equilibrada, tratando de hacer el bien a las personas a pesar del mal que han podido ellos hacer en su origen. Dice también que a veces puede haber discordia entre nosotros, pero nosotros debemos procurar estar en paz. No somos los cristianos los primeros que tenemos que dar el paso para que haya problemas entre nosotros, sino los primeros que hemos de dar el paso en restablecer la paz. También nosotros hemos de ceder, como hemos comentado anteriormente, nuestro derecho de vengarnos por nosotros mismos, sino dejar la venganza para Dios. Y a aquellos que nos maldicen, nos persiguen, nos calumnian, como hemos visto anteriormente, hemos de bendecirles y hemos de orar por ellos. En cuanto al servirnos, hemos de ver que somos libres. ¿Pero libres para qué? Entre otras cosas, libres para servirnos los unos a los otros. Porque dice Gálatas 5:13 que a libertad fuimos llamados. Pablo dice que solamente no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Dice también Jesús, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En este pasaje los discípulos de Jesús estaban haciéndose preguntas acerca de la forma de hacerse más importante, crecer, ser más grande o adquirir más notoriedad dentro del propio grupo. Y Jesús le dice que
el que quiera ser notorio o hacerse grande entre ellos, se haría el más pequeño, se haría el siervo de todo ello. Conclusiones: el buen uso de nuestra libertad cristiana es el servicio a los hermanos. El servicio nos conduce a la grandeza, pero por medio del valle de la humildad. Llegaremos, pero por medio de servir a los demás, no con un corazón altanero, ni con un corazón lleno de orgullo, lleno de egolatría, sino con un corazón humilde, un corazón que quiere y desea hacer el bien a su prójimo, como hemos visto en pasaje del buen samaritano. Vemos también que debemos servir a Dios por medio de servir a los hermanos en sus necesidades. Muchas personas, muchos creyentes, se presentan ante los demás como siervos de Dios. Yo soy siervo de Dios. Y está bien reconocer que uno es siervo de Dios, porque ciertamente somos siervos de Dios, pero una forma de demostrar que somos ciertamente siervos de Dios es mediante el servicio en las necesidades de los hermanos. Por supuesto, el que no esté dispuesto a hacerse el más pequeño jamás será el más grande. No desde luego desde el punto de vista de Dios. Si queremos ser grandes delante de Dios, debemos estar dispuestos a hacernos pequeños. Y aquí vemos un ejemplo. Es un ejemplo que se ubica en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y es el caso de un civil que venía a caballo y veía a un grupo de soldados que estaban reparando una fortificación. Esto era algo curioso porque llevaban todo el día trabajando con el pico, con la pala, haciendo zanjas, levantando una empalizada para que los enemigos no pudieran venir. Vemos que ese líder del grupo, que era un cabo, estaba mandando al grupo a que trabajase. Le estaba mandando con energía. Pero el líder del grupo no estaba participando. Él en su mano no tenía ningún pilo, ningún pico ni ninguna pala. Mandaba a los demás, era áspero con los demás, pero no participaba. Vemos que ese civil le pregunta al líder: oye, ¿y por qué no participas? El cabo le dice: claro, es que yo soy el cabo, yo soy el que manda aquí. El que manda no puede estar trabajando. El trabajo es mandar. El trabajo de los soldados es hacer las zanjas, es levantar la empalizada, pero no el mío es comandar. Vemos que el civil se baja del caballo y ayuda a los soldados que ya estaban cansados, era media hora, a la hora de la media mañana, hacía sol, estaban cansados, y el civil se pone a trabajar con ellos y les ayuda hasta que termina la jornada. Vemos que una vez que han terminado la tarea, después de una larga jornada de trabajo, el civil se acerca al cabo y le dice que la siguiente vez, cabo, la siguiente vez que necesite ayuda, puedes ir a pedírsela al comandante de tu ejército y el mismo comandante vendría a ayudarle de nuevo. Ese civil era el general George Washington. George Washington pasaba de civil por ahí y veía que su grupo de soldados estaba trabajando. Y como buen ejemplo, se bajó de su caballo y se puso a ayudar a los soldados sudorosos que estaban sufriendo la inclemencia del tiempo. En cambio, el cabo, que era una graduación superior a los soldados, pero una graduación baja igualmente, estaba siendo déspota y estaba abusando de los demás. Nuestro ejemplo es que si queremos ser grandes, aun si llegásemos a ser el general George Washington, y estoy hablando de una forma siempre metafórica, hemos de estar dispuestos a bajarnos de nuestro caballo y a servir a los hermanos. Vemos también otro ejemplo bíblico. Jesús lava los pies de sus discípulos y nos da el mejor ejemplo de servicio. A Jesús no le importó lo alto que era su cargo, porque Jesús era el responsable, Jesús era el maestro. A Jesús no le importó el grado de responsabilidad que tenía dentro de esa congregación de los hermanos. Jesús no habló de que los pastores o los líderes o los responsables de algún área ministerial deberían dejar de servir a los hermanos. Él nunca dijo eso. No hay ni un solo pasaje de la Biblia que diga que las personas cuando ocupan un cargo en la iglesia ya dejan de servir a los demás. No lo hay. A Jesús no le importó cuán sucios estaban los pies de sus discípulos.
Su motivación era servirle. ¿Por qué? Porque les amaba. Y sabía que necesitaban de ese servicio. Nosotros hemos de seguir el ejemplo de Jesús. Quizá no lavando los pies de una forma física, porque los tiempos en los que estamos no son como los de hace 2000 años, no tenemos esa costumbre cultural, pero entendemos el ejemplo. Jesús nos está llamando a servirnos en nuestras necesidades, a ayudarnos en las cosas que cada uno pueda en base a las necesidades del hermano. Pero también nos tenemos que soportar. Soportar es importante. Dice Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí el término soportar tiene que ver con tolerar las diferencias. Pablo nos está diciendo que debemos tolerar las diferencias de los unos a los otros en amor, porque no todos somos iguales. Nuestra diferencia de caracteres hace que no todos nos caigamos igual de bien. Hay hermanos que son más simpáticos, otros que son más introvertidos, otros que son más extrovertidos, unos que son más cerrados en sí mismos, otros que son un poco más cortantes en sus conversaciones, otros que. No importa. Debemos aprender a tolerar las diferencias. Y en las diferencias hemos de ver diversidad como una forma de aprender y ser edificado. Si ponemos los ojos en las cosas buenas y no en las malas, la iglesia será edificada. Dice Filipenses 4:8 que debemos de poner nuestros ojos en lo que es bueno, en lo que es de buen nombre, en todo lo honesto, en todo lo puro, en aquellas cosas donde hay virtud. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestros ojos en las cosas buenas, la iglesia será edificada y nos guardaremos de entrar en murmuraciones, críticas, juicios innecesarios que para nada bendicen a la iglesia. Por supuesto, los cristianos somos llamados a practicar el perdón de una forma activa. El perdón debe estar en el ABC de nuestro carácter cristiano. Perdonar una vez, perdonar otra vez y seguir perdonando. Esa es la práctica bíblica. Sin embargo, tenemos que tener claro que perdonar constantemente no es lo mismo que ignorar el pecado ni relativizarlo. El hecho de que el Señor nos llame a perdonar no implica que nos llame a ser tolerantes con el pecado, ni a ser permisivos con el pecado, ni a relativizar todas las cosas. A veces esto se suele practicar bastante, el relativismo con respecto al pecado, porque claro, y si yo soy pecador, ¿quién soy para decirle al hermano que ha pecado en esto o en otro que acabo de ver? Bueno, es que no será tan grave. Bueno, tendrá sus razones. Bueno, es que yo no soy quien para corregir al hermano. Ya hay responsables en la iglesia que han de hacerlo. Podemos caer en el error de relativizar el pecado. Y dice Pablo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La ilustración que os estoy poniendo, vemos que la iglesia pura puede verse contaminada cuando permite un poco de pecado nada más. Abrirle la puerta al pecado dentro de la iglesia, dentro de la congregación de los santos, puede dar lugar a que la iglesia se contamine, a que la doctrina se empeore y a que todos suframos por las malas prácticas del pecado. ¿Debemos perdonar a los hermanos cuando pecan? Sí. Debe haber arrepentimiento también. Debe haber un cambio de dirección. Debe haber un cambio. Debemos echar al pecado fuera de nosotros. Debemos de echar el pecado fuera de la iglesia. No debemos relativizar el pecado. Perdonamos, sí, pero no relativizamos el pecado. Y esto es importante también. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña a perdonar, como estamos hablando, pero también nos advierte para que nos apartemos del pecado. Vemos el pasaje en el que a Jesús le presentan la mujer adúltera. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio y le presentan la mujer a Jesús. Y Jesús le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Porque, bueno, el pasaje todo lo podemos leer en Juan 8. Él no condena a la mujer, le dice: ni yo te condeno, vete. Pero le advierte y le dice: no peques más.
Pero no solamente lo hace con esta mujer, lo hace también en el pasaje de ese enfermo del estanque. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, estamos hablando de después de la sanidad, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga ninguna cosa peor. Jesús está hablando de la necesidad de perdonar, pero también advierte que el pecado no es bienvenido delante de una relación cristiana, ni con Dios en primer lugar, ni entre nosotros como creyentes, como parte de ese pueblo. Ahora nosotros tenemos responsabilidades. El ofensor, el pecador, el que ha cometido el mal, debe arrepentirse de sus pecados. Sí, debe arrepentirse de sus pecados, debe reconocer que se equivocó, debe de pedir perdón a la persona ofendida, o a la iglesia si es la iglesia, o a Dios si ha ofendido a Dios, y ha de tratar de restituir el daño en la medida de lo posible. Dentro de sus capacidades y de sus posibilidades, debe intentar hacer lo posible por restituir el daño. Pero el ofendido debe de perdonar, debe de practicar el perdón. Pero también tiene que tratar de olvidar la afrenta y debe de amar a los demás y vivir libre de ese dolor del pasado. Y esto es importante también porque ese dolor del pasado nos puede generar amargura. Y aquí os pongo un ejemplo. Es la historia de una mujer que vivía, tenía una casa, la señora, su país había sufrido una guerra civil y habían caído una serie de bombas cerca de donde ella vivía y, bueno, pues una de las bombas destrozó el árbol favorito que esta señora tenía. Y ella decía, estoy amargada porque los bombardeos de la guerra han destrozado mi árbol favorito. Es entonces cuando se acerca alguien y le dice, señora, la guerra terminó hace 5 años. Corte el árbol ya y olvídelo. Sea libre de esa amargura y siga caminando. Perdone y sea libre de esa carga. Este simplemente es un ejemplo que nos ilustra la necesidad que tenemos de practicar el perdón y de olvidar las afrentas que otros nos puedan hacer. No vivir en la amargura del pasado, sino encaminarnos y encomendarnos a un futuro que nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado, no ha tenido en cuenta nuestros pecados pasados y eso mismo nos pide que hagamos nosotros. Muy bien, pues hemos llegado al final del tema. Damos gracias al Señor por ello y es el momento de emplazaros a la siguiente lección siempre con la bendición de Dios, deseando que el Señor os bendiga, que el Señor edifique vuestras vidas y que todo lo que estamos aprendiendo aquí genere cambios positivos dentro de cada uno de nosotros a nivel personal, pero también sirva para bendecir a su iglesia, manteniendo la unidad que, como hemos visto hoy, Dios quiere que tengamos como cristianos. Pues, sin más que decir, os doy un abrazo y os bendigo en el nombre del Señor.